Ansias primaveral. ¿Por qué? Porque muchos están diciendo, oye, llegó la primavera. Parece. Pero, ¿por qué ha llegado la primavera? ¿No se han fijado en los aromos? Este árbol tan bonito, lo estamos viendo acá en nuestra pantalla, que tienen estas flores amarillas que uno dice, oye, pero esto no florecían en septiembre. Sí. Se adelantó la primavera. Algunos dicen que incluso en julio ya estaban apareciendo y floreciendo los aromos. Matías Vera está justamente con un aroma y nos explica qué está pasando. ¿Se adelantó la primavera, Matías? Gino Costa, muy buenos días a todos. Estamos en el Parque Bustamante, a metros del skatepark. Y este aromo que está acá, escúcheme muy bien, porque debería haber florecido el 24 de septiembre. Falta más de un mes. Y acá en el sector están todos los aromos florecidos. Este ejemplo que nosotros tenemos acá es solo una muestra para darle cuenta a ustedes que algo está pasando en nuestra tierra, compañeros. Algo extraño está ocurriendo que nos hace preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal a lo mejor. Fíjense que yo he estado conversando con gente de otras regiones del país y me han estado diciendo que, por ejemplo, en Chillán los duranos también florecieron. Me han estado diciendo que, por ejemplo, en el norte de nuestro país hay otros árboles que también están como si fuera la primavera. Esto indicaría que a lo mejor las alergias van a empezar antes. Ustedes saben que el aromo, por ejemplo, tendría que botar estas pequeñas hojitas. Es impresionante, la verdad. Y quiero hacerle una pregunta en base a todo esto a Iván Torres, Aquí está, nuestro experto en cambio climático. Yo estoy aquí, abajo del aromo. Iván Torres, ¿qué está pasando que los árboles están floreciendo prácticamente un mes antes de la temporada en la que debería ser? Oye, no quiero ser aguafiesta. No lo soy sé, aguafiesta. entonces, no lo sé, Iván. No sé lo que está pasando, así no soy aguafiesta. La verdad, en julio comienzan los aromas a florecer. ¿En serio? En julio comienzan algunos árboles, como por ejemplo el manzano en flor, a florecer, entre julio y agosto. Sí hay una relación en que a futuro, en el cambio climático, estos árboles van a comenzar a florecer antes. Eso es cierto. Pero lo que es el aroma en particular, el almendro, el manzano en flor comienzan a florecer a fines de julio y obviamente durante el mes de agosto. O sea, esto constituye algo normal, pero el llamado de atención es que justamente debido al cambio climático se espera lamentablemente dos estaciones, una seca y una húmeda, y la húmeda va a estar concentrada en los meses de junio y julio, y de ahí en adelante van a tender a aparecer entonces la floración antes de tiempo. Como consecuencia, alergias tempranas. Pero espérese, Sí, vamos por la primera, el seco. El seco, Sí. prolongado en términos generales, desde agosto hasta prácticamente mayo. Ese Pero es espérate, el entonces ya periodo no vamos seco. a tener las 4 estaciones más A marcaditas ver, y solo verano, invierno. Estación astronómica, obviamente que sí, Sí, claro. pero estaciones meteorológicas, no. Oh, así va a ser. La semana pasada, si no me equivoco, ya salió un estudio en el cual las precipitaciones hace muchos años se están concentrando en los meses de parte de mayo, junio, julio. Si bien es cierto, llueve todo el año en Santiago, en la zona central, cada vez la precipitación es más escasa. Entonces la concentración de estas precipitaciones van a ser mayoritariamente en el mes de junio y julio, que no quiere decir que no vaya a llover el resto de los meses, pero sí la concentración va a estar dada en 2 meses. Iván. Por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista meteorológico, la primavera para nosotros comienza el 1 de septiembre, astronómicamente entre el 20 y el 22, Sí. pero meteorológicamente comienza en septiembre, es diferente. Sí. También estamos con Cristian Salazar. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenos días. Buenos días. Porque la verdad es que, efectivamente, para uno que no sabe, es preocupante ver que ya está floreciendo en julio. Comienzan las alergias, como muy bien decía Iván. Básicamente, algo está pasando, ¿no? Claro, es lo que decía básicamente Iván, ya los estudios tan categóricos se van a tener realmente en estas zonas de clásicos climas mediterráneos, como en la zona central de Chile, estas 2 estaciones muy marcadas y acortándose cada vez más la estación húmeda, que es el invierno en sí. Bueno, esto, hay 2 factores. Este problema del cambio climático se puede mirar desde diferentes puntos de vista. Hay diferentes tipos de estudios, los que están estudiando lo que ocurre hoy día, quiénes están haciendo las proyecciones, cómo se está comportando la flora, la fauna. Son equipos que están viendo desde diferentes perspectivas y están todos concluyendo hacia un mismo enfoque. Y también hay que mirar cómo hemos venido desde antes. Y aquí, bajo mi opinión,
hay dos temas fundamentales. Nosotros terminamos un periodo glaciar que lo conocemos, por ejemplo, con la misma película, La Edad de Hielo, que la número 1 está muy a la realidad de cómo ocurrió. Entonces, el registro geológico ha hablado antes que tenemos periodos de calentamiento y enfriamiento. Y en el caso particular ahora, que estamos dentro del Cuaternario, en la etapa del Holoceno, que se llama técnicamente, tenemos un gran enfriamiento global, producto que se ve con las glaciaciones, y terminó ese periodo glaciar. Por ende, por causas naturales, vamos a un calentamiento. O sea, un proceso que es un proceso natural, digamos, claro. ¿Cristian? ¿Existe o no existe el hombre? Y ahí viene la segunda etapa. Cristian, antes de la segunda etapa, porque yo quiero que detallemos parte por parte para que lo vayamos analizando también con Iván, nosotros estamos entrando en una etapa, tú decías, miremos hacia atrás. En los últimos 10 años entramos en una etapa que hoy ya podemos denominar como mega sequía. ¿Por qué? ¿Dónde se evidencia? Por lo menos en los últimos 50 años no habíamos tenido un mes de julio tan seco como el recién pasado. Las estadísticas están dando que hablar. Yo no quiero derribar la teoría que nos dice Iván Torres, pero hubo una convención de expertos que hablaron en la revista Que Pasa el pasado fin de semana y decía que estos fenómenos no son normales, que cada vez los vamos a ver de una forma aún más intensa y que las estaciones del año no van a ser 4 tan marcadas como habitualmente pasa en nuestro país, sino que van a ser 3: verano, invierno y una mezcla como entre otoño y tal vez un poco de primavera. Un periodo de ¿Por transición. qué un periodo de transición? ¿Por qué está pasando eso? ¿Y qué significa de que hoy entramos en una mega sequía? Atentos al siguiente informe. Chile se está secando, así tal cual. Un dato que puede sonar crudo, pero es así de duro. Es cosa de fijarse en los aromos. ¿Se ha dado cuenta? Se lo cuento, no deberían florecer ahora ya, sino que mayormente en septiembre. Cierto, con la llegada de la primavera, sin embargo, eso ya está ocurriendo. ¿Y sabe por qué? Por la emergencia climática. Lo siente usted en el calor, lo ve en los árboles, lo percibe en la lluvia. La emergencia climática es un fenómeno que no solo afecta a Chile, sino que a todo el mundo. Sin embargo, que Chile se esté secando es producto de una suma de factores que se ha dado durante el tiempo. El problema es que hoy está conformando lo que conocemos como la mega sequía. Sí, la mega sequía de Chile. Este no es un concepto cualquiera, es un hecho que implica, por ejemplo, que este año haya sido uno de los más secos y calurosos de los últimos años. Es cosa de ver las estadísticas. El mes recién pasado fue uno de los más secos de los últimos 50 años. Realmente impactante. Lo normal para este mes es que las precipitaciones alcancen los 76 milímetros. Pero el problema es que en todo el año solo han caído 66. O sea, estamos hablando de un déficit anual de 72%. ¿Se enredó? Solo está cayendo una gota de las 4 que deberían caer prácticamente. Estamos terminando el invierno más seco de la década más seca. Llevamos 10 años con esta sequía, pero este año nos tocó realmente unos valores que no habíamos visto desde el año... No está hace tanto tiempo atrás, pero sequías comparables esta tenemos que remontarnos al año 88, al 68, 1924. El problema es que los datos suman y siguen. Por primera vez estamos sufriendo la falta de tanta lluvia, sobre todo ahora que estamos en la década más cálida de los... Escuche bien, la década más cálida de los últimos 100 años. 100. Ya vimos como por diferentes motivos se secó la clásica laguna de Aculeo. Han perdido agricultores, los pescadores en ciertos sectores, el comercio, animales y, claro, la misma naturaleza. Es muy difícil producir sin agua. Es muy difícil estar regando y que no alcance porque no hay más. Entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía ha habido un 30% menos de lluvia desde el año 2010. Le decimos mega sequía porque ya se ha extendido en el tiempo, lleva años. Le decimos mega sequía porque está ocurriendo cada vez más en diferentes lugares de nuestro país y no nos estamos dando cuenta. Hoy por hoy casi no se pronostican lluvias para lo que debería quedar de invierno y sabemos que ya en octubre casi ni llueve. Esto que está pasando, que se derritan los glaciares, que todo se esté secando, que en Atacama haya 33 grados o que incluso afuera en Europa hayan temperaturas sobre los 40 grados, es producto de este concepto llamado cambio climático, o lo que algunos hoy prefieren decir emergencia climática. Chile está sumergido en esta mega sequía.
Los escenarios de cambio climático, a futuro esperamos que se reduzcan los glaciares y esa reducción nos va a generar que a futuro tengamos menos agua disponible. Sí, señora, estamos contra el tiempo. Según algunos expertos, no vamos a volver a los años 80 y 90, donde la lluvia parecía que caía a baldes. Los mismos especialistas señalan que si seguimos esta senda, podríamos pasar a solo 3 estaciones. Ok, los aumentos de temperatura no son groseros, pero la mega sequía sí afecta a las personas. Por ejemplo, a quienes tienen pozos, principalmente en zonas rurales. Ahí lavan solo cuando tienen agua, si no, deben sacarla de otras partes, muchas veces de canales de regadío, lo cual está prohibido. En Chile son cerca de 2 millones de personas que se abastecen por pozos o estanques de sistema de agua potable. El problema es que con esta escasez de lluvia se impide la recuperación de pozos que hoy se están secando. Distintos alcaldes han debido repartir agua porque la que tienen no es potable o no da abasto. Pero si usted cree que el problema cree que no tocará la puerta de su casa, créame que al ritmo que vamos no debería sorprenderle si es que la cuenta del agua empieza a subirle con el paso del tiempo. Vamos a encontrar, digamos, alguna forma de continuar con el abastecimiento. Ahora, va a ser agua que va a tener, va a haber más presión por el agua, van a haber varios usuarios que la van a querer, por lo tanto va a tener un precio mayor. El precio, por ejemplo, de los derechos de agua o de dónde yo lo tengo que extraer, y eso indudablemente puede ocasionar un aumento de precio. Y es terrible, la verdad que siento que da pena porque para la gente que viene, ¿qué va a quedar para ellos? Yeah. Eso es lo que me da menos miedo a mí, la gente que está teniendo guaguitas. Realmente es para preocuparse, porque imagínense sin agua uno no puede realmente vivir así, sin agua. 22.000 pesos. Ya. Pago a veces en el mes. ¿Y cuántas personas vienen acá en su casa? Yo vivo 3. El agua, como todos los bienes escasos, se está encareciendo. La señora Julia, por ejemplo, está aterrada con este fenómeno de la mega sequía. ¿Me creería usted que ella reusa el agua de la lavadora, de la ducha, por ejemplo, para regar sus plantas o para tirar la cadena? Es que hay gente que da el agua y se baña y se calentita y dice, ay, todo esto. Yo no, pues yo me mojo, me jabono y después me enjuago. Hoy por hoy Chile es el país más seco de toda Latinoamérica. El agua ya es escasa y es cosa de ver a los animales. Son ellos quienes ocupan mucho más agua que nosotros. Por ejemplo, la vaca, el animal que necesita 132 litros de agua al día. También, a lo largo de nuestro país son muchos los animales que han sufrido desnutrición por lo mismo. El turismo también se ve afectado con esta mega sequía. Piensen, por ejemplo, en una joyita de nuestra naturaleza. El desierto florido. Imágenes como estas podrían quedar solo como un recuerdo y no ser parte del presente. Sin ir más lejos, en Chile ya se han decretado numerosas emergencias hídricas. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas zonas es el Estado quien tiene que abastecer ciertos sectores, porque así tienen que aportar a los comerciantes agrícolas y sobre todo a quienes viven en lugares que la sequía se vive tal cual como la sed de la naturaleza. En el año 2015 se registró que Chile es uno de los 10 países en el mundo que más gasta en desastres naturales, algo que le costó cerca de 3.100 millones de dólares. Pero en Muy Buenos Días no solo le contamos el problema, sino que también posibles caminos para prevenir o al menos disminuir los riesgos. Aquí solo algunos, por ejemplo la instalación de focos LED, cuidar de los árboles, desconectar siempre los enchufes cuando termine de usarlos. Si puede andar en bici, hágalo. Use bolsas reutilizables, coma menos carne y dúchese lo más corto posible. Porque así como vamos, no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos. Emergencia climática que ya se está evidenciando. Estamos con Cristian Salazar, geólogo, y Iván Torres, nuestro meteorólogo, porque las estadísticas ya hablan y nosotros también lo estamos viendo en nuestro diario vivir. Revisamos lo de los aromos que están floreciendo antes de tiempo. Lo veíamos también, Matías Vera nos entregaba el dato de los duraznos que van. Los duraznos, uno evidentemente dice, es una fruta de verano. Sí, es raro que está apareciendo en invierno. Yo creo que el durazno sí lo encuentro raro. El aromo no, insisto en eso, tuve aromos muchos años y siempre florecen a fines de julio y en agosto. El almendro también florece, el manzano en flor también florece entre fines de julio y la primera quincena de agosto. La tendencia, claro, es esa, que empiecen a florecer antes. De durazno no tengo mayor información, pero sí llama la atención que están floreciendo mucho antes. Y esa es la temática, en el fondo, 2 estaciones bien marcadas, una seca y una húmeda, obviamente con un periodo de transición. Iván, y es preocupante, porque de sequía
de sequía, vamos a pasar al siguiente paso, que es la aridez o escasez de agua. Ya, pero perdona, ahora se habla de mega sequía. No es una exageración. Mira, la sequía tiene varias definiciones. Primero está la sequía meteorológica, que dice cuando 2 años, por lo menos 2 años consecutivos, en una región determinada cae no menos de un 75% de agua. O sea, tú tienes un déficit muy grande. Y aquí estamos hablando de 10 años, no de 2. Claro. O sea, Y después de la sequía meteorológica viene otra más, la agrícola, hidrológica, y finalmente la social. ¿Cómo? Ah. Cuando la gente necesita agua y no hay. ¿Qué hacemos, Cristian? Porque efectivamente, como dice Iván, se habla de sequía cuando hay 2 años y aquí estamos hablando de 10. Claro, aquí, bueno, por eso me gusta mucho la parte del proceso para que se entienda por qué estamos en esta situación. Y como mencionaba antes de la nota, terminamos un periodo frío, que eran las glaciaciones, y comenzamos a pasar ya a un momento más caliente por procesos naturales. Vamos rumbo a un calentamiento global con o sin influencia del hombre. El tema es la tasa. Y dentro de esta curva que vamos a un calentamiento, la tendencia, vamos a tener pico interno de calentamientos y enfriamientos. A lo que voy, el hombre ya después más o menos de 1850 y coincide con que terminamos dentro de este pico de calentamiento que vamos de un periodo frío más o menos 1850, debíamos ir naturalmente a un calentamiento y además viene la revolución industrial que lo aceleramos con las emisiones de dióxido de carbono. Se suman esas dos componentes y se comienza a disparar esta curva, ya un pic fuerte después de 1900 y después de 1960 ni hablar. Eso nos está llevando a que el hombre está teniendo una influencia, un aspecto natural y la influencia del hombre que nos está llevando a que la temperatura global de la Tierra tenga un aumento en sí, y esta es una de las tantas manifestaciones, la mega sequía para, como se está acostumbrado a la definición climática que teníamos para Chile central. Por eso hoy día acá podemos hablar de mega sequía en esta zona de Chile, producto de los dos factores, el natural y el acelerante que tiene el hombre hoy día. ¿Y dónde es más grave esta mega sequía? Bueno, particularmente este tipo de lugares que tenemos 4 estaciones bien marcadas van a la tendencia, tanto la parte sur de Italia, la parte sur de Europa, la que da a la costa del Mediterráneo. Pero en nuestro país, y Cristian, zonas centrales como Chile principalmente, y ahí donde viene el concepto de la desertificación de la zona central. Ya, el desierto va avanzando y eso va es un avanzando. hecho. Exacto, los estudios son concluyentes, no hay duda frente a eso, el desierto va a seguir avanzando. De hecho, estamos hablando aquí de la mega sequía principalmente de Santiago, pero el panorama en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, es catastrófico. Por ejemplo, ya en temas más comunes del día a día, ¿en qué se nota? ya las majadas de cabra de la 4ª región están yendo a las veranadas a la 7ª región, a la región del Maule. Ya no tienen, no hay dónde comer De hecho, el ganado en la 4ª región. Fíjate tú que en Tiltil, a mí me enviaron una foto que realmente son impactantes. Me la envió nuestro amigo Gonzalo Herrera de Tiltil hace un par de días atrás, donde el ganado caprino, las cabras en el fondo, están muriendo por la sequía. Iván, uno se pregunta por qué. Me gustaría que revisemos acá la pantalla porque las estadísticas hablan y muchísimo. Acá tenemos los datos de la mega sequía en Chile y acá se evidencia lo que ustedes estaban diciendo, que la zona central, centro-norte, centro-sur se está viendo la más afectada. Porque el déficit de precipitaciones entre Coquimbo y la Araucanía es de un 30% si consideramos el año 2010. Sí, pero globalmente. Globalmente, exacto. Que es muchísimo. Sí. 30% menos. Además, esto se suma a que ha sido la década más cálida de los últimos 100 años y esta mega sequía, que ya lo decíamos, lleva 10 años, por eso tiene este nombre. Revisemos la siguiente para que la vayamos analizando y ustedes nos entreguen más antecedentes al respecto. Porque ya estamos llegando a una etapa de muchos hitos. El mes de julio recién pasado es el julio más seco de los últimos 50 años, que era algo que se esperaba, Iván, usted ya había hecho un pronóstico. Y además, aquí lo vemos que el normal de precipitaciones en el mes de julio es de 76 milímetros. Esto es un promedio de todo el país. Sí. ¿Sabes tú? Pero acá, esto Iván, para Santiago. ¿Sabes tú cuánto ha caído en Santiago en el mes de julio? ¿Cuánto? Menos de 15 milímetros. ¿Qué? O sea, si hablamos de región metropolitana, menos de 20 milímetros en la región metropolitana. En la estación de Quinta Normal, si no me equivoco, son como 13 o 14 milímetros. Es muy poco. En consideración a los 76 milímetros que habían caído en el mes de julio. En todo el año han caído solamente 66 milímetros. Esa diferencia yo quería hacer. Y deberíamos tener 200 y tantos milímetros. Claro, aquí estamos viendo solo un mes 76 milímetros y en el año llevamos 66. Y eso hace que el déficit anual
sea de un 72%, que es bien alarmante. Oye, muy alarmante, pero es que entonces, a ver, Cristian y Iván, uno con esto podría decir que llevamos 10 años de sequía, pero cada año ha sido más seco, si estamos hablando de un déficit de 72%. Lamentablemente. Y muchos, en un principio, cuando se anunció la llegada del fenómeno del Niño, que aquí en este canal, yo personalmente, junto con Yael, dijimos, no se hagan ilusiones con este fenómeno del Niño porque no va a ser así. Se había dicho en otras partes que iba a ser lluvioso. Justamente, y nosotros dijimos aquí que no. Contra viento y marea dijimos no. Sí. Y es efectivo, porque hay una poza de agua cálida, que ya lo descubrió René Garró de la Universidad de Chile, cerca de Nueva Zelanda, que permite, lamentablemente, que la alta presión que se haga cada vez más fuerte, desviando los sistemas frontales al sur o no permitiendo que lleguen acá con fuerza. Por eso cuando hablamos... ¿Por qué aparece, Iván? Porque tú dices, Mira, lo descubrió, ¿esa no estaba antes o ahora la O sea, descubrieron se está recién? analizando ahora. Hay cosas que en meteorología todavía no sabemos. No se sabe. Pero él, René Garró, que lleva adelante esta investigación, se dio cuenta después de muchos años de análisis que justamente en esa área hay un pozón caliente. Eso permite entonces que la presión sea más alta en toda la zona central y los sistemas son desviados al sur. Aún así, con los sistemas desviados al sur, todo Chile prácticamente, salvo la zona norte, tiene déficit de lluvia al momento. Las lluvias del sur, que han sido intensas, ese es el problema, intensas, Breves, en cortos periodos de tiempo, claro. pero que no alcanzan a paliar el déficit de lluvia. Y lo ideal de una lluvia es que, ojalá, toda la semana un par de lluvias. Y que sea sostenida y no tan intensa, porque si no tampoco se La alcanza distribución como... espacial y temporal, yo lo he dicho siempre, está cambiando y ya cambió. Iván, y aquí hay un dato, porque lo que dice usted, lo que dice Cristian también, es un efecto natural. Bien difícil nosotros podemos frenar la corriente del Niño, por ejemplo. Pero así y todo, nosotros estamos entregando un tremendo y casi ya trágico aporte, porque mal utilizamos el agua, además. Entonces eso hace de que, además del fenómeno, que es climático, de que hay mucho no podemos hacer, el hombre está aportando muchísimo para que este fenómeno sea aún más intenso de lo que ya es naturalmente, ¿no? Pero además con los gases del efecto invernadero, ¿no, justamente, Iván? o sea, el efecto invernadero siempre ha existido, es así, ¿o no? Sí, sí. Y por eso tenemos vida en la Tierra. Pero el problema está en que nosotros, como seres humanos, hemos incrementado ese calentamiento que está dentro de los parámetros normales. O sea, es un ciclo, esto es un ciclo muy largo, hay periodos de glaciación, en fin, son ciclos largos. Pero nosotros hemos incrementado, más allá de lo que permitido, entre comillas, en la atmósfera, este calentamiento, y ahí están las consecuencias. El problema está en que antiguamente, con esta época de glaciación y estas curvas que habían, tú tenías sequías, pero ahora ya no estamos en sequía, estamos en la etapa de aridez, que ya prácticamente no hay vuelta Ese es atrás. el emergencia. Perdón, ese es el argumento de Donald Trump, por ejemplo, para poner en duda el cambio climático, que es algo que a mí en el fondo me angustia un poco, Claro. ver que las grandes potencias del mundo estén gobernadas a veces por gente que no cree en esto. Él habla de los ciclos, entonces él dice, Sí. mire, antes ya tuvimos épocas Sí, de sequía, efectivamente. después vamos a volver a tener épocas Efectivamente, húmedas. lo tuvimos. Pero el problema está en que nosotros hemos incrementado este problema. Claro, lo hemos exagerado más. Es como que nos sobregiramos en el fondo. Sí, o sea, hay literalmente, siguiendo con lo que dice Carla, es cómo usar la información, o sea, con o sin nombre, y como yo bien lo dije, y por eso hago esa especificación. Sí, vamos a un calentamiento, pero comparamos las tasas de emisión natural de CO2 versus el aporte del hombre. Ojo, que la emisión de CO2 de la agricultura, la ganadería, es producto del hombre también, y con eso el hombre está aportando alrededor de un 23%. Y además, las emisiones naturales, la emisión del hombre por la industria, por la quema de combustibles fósiles, entonces se puede manipular. Y ojo, tal vez en 3 o el próximo año, en 3 o 5 años más, vamos tal vez a tener años muy lluviosos, y ahí van a decir, bueno, ¿y dónde está el calentamiento global? O vamos a tener inviernos muy duros en Europa o acá. ¿Por qué? Dentro de esta curva, lo importante aquí son los promedios en el rango de tiempo. El promedio va a decir tal vez en 50 o 100 años vamos en un calentamiento, pero internamente vamos a tener pic de mega sequías, tal vez 10 años de mega sequía, y tal vez después vamos a tener 3 o 4 años de humedad o de mucho frío, pero el promedio va a seguir conduciendo al calentamiento global. Quiero que analicemos esta gráfica, Iván, Y por también otra parte, para terminar con la idea de Cristian, y por otra parte, si bien es cierto, podemos llegar a esa tendencia, los fenómenos van a ser extremos. ¿Ya? Y de corta duración. En el fondo, sequía e inundación. Claro. O simplemente van a afectar lugares que ya no eran afectados antiguamente. Y el tipo de suelo se ve acá de manifiesto. Quiero que, Cristian, vayamos analizando qué es este fenómeno de la desertificación. Que Cristian muy bien lo decía, va avanzando el desierto hacia la zona central, por ejemplo. Claro, ¿Qué vemos acá? Por ejemplo,
los chilenos que viven en la región de Coquimbo y la región de Valparaíso están viviendo este fenómeno como un laboratorio natural día a día. O sea, si se entrevistan a agricultores, ganaderos de estas regiones, pueden hablar de los ciclos que tienen. En la región de Atacama, Estado, ya las majadas de ganado caprino han bajado. Ante la gente hablaba de miles de cabezas y hoy día está hablando de menos de 100 de cabezas que manejan, producto que donde antes tenían en las pocas quebradas en la región de Atacama o en la región de Coquimbo, tenían áreas verdes para el pastoreo de los animales y la práctica de la agricultura, hoy día ya no la están teniendo disponible. Muchos van a decir, no, el Valle del Elqui está verde, se pueden generar diferentes productos, pero es producto ya de que es un riego artificial. Entonces, ahí, para quedar claro aquí, estamos hablando que esta mega sequía, estos 10 años que van increciendo, la primera gran consecuencia es en el ganado. Ganado y agricultura. Ganado y agricultura. Lamentablemente es el primer impacto fuerte. ¿Y esto no se va a revertir si es que tenemos un año muy lluvioso, por ejemplo, o muy extremo en precipitaciones? ¿Esto va a ir aumentando? Esa es una pregunta muy importante, porque sí puede ocurrir que tengamos 1 o 2 años bien húmedos, bien lluvioso, más frío, que va a ser una recuperación momentánea. Pero si miramos a largo aliento, el promedio 50 años, 100 años, va a seguir la tendencia al calentamiento. Pero entonces estamos hablando que ahí se va a destruir la agricultura. Claro, ¿No va a ser una zona de agricultura? Exacto, entonces? no va a ser tan rica como la conocíamos en los años 80, los años 70, y ahí viene lo importante. O cambiar tal vez el tipo de agricultura. Ahí viene el adaptarse, o sea, por eso Adaptarse. decía, hoy día ya producto del riego artificial por goteo de las napas subterráneas, sí se puede tener cultivo hoy día en el Valle del Elqui, pero el panorama ya hacia la quinta región, la región de Valparaíso, O'Higgins, Maule, va a ir cambiando. Ya el recurso, la demanda de recurso hídrico para la agricultura es mucho mayor de la que se podría dar abasto, y de hecho tenemos ejemplos cercanos. Por ejemplo, saco el gran ejemplo que es muy, muy cercano, la laguna Culeo. El nivel de agua hace menos de 10 años estaba a los 4 metros, hoy día está a los 14, el agua subterránea, para poder suplir la necesidad agrícola. Y ojo, ahí también Chile tiene mucho que hacer, porque hoy día no hay una regulación fuerte, no hay una regulación mandatoria que diga, yo como agricultor tengo X cantidad de hectáreas, puedo extraer X cantidad de litros, producto de, ahí hay un tema en hidrogeología, cuánta agua carga el acuífero, cuánta agua descarga natural Cristian, o artificial. Y ese balance es el que está en riesgo en Chile. Y si avanzamos de la gráfica, llegamos en algún momento en que este suelo, en palabras simples, muere. O sea, yo no puedo sembrar nada, no se cosecha nada acá tampoco. Exactamente, y vuelvo al mismo ejemplo. Años 80, Laguna Culeo tenía agua, era más verde, la agricultura era más fácil. Pasó por una etapa intermedia y hoy día, ¿qué panorama tenemos? Sí. Los pequeños agricultores no pueden cultivar, los pequeños ganaderos no tienen opción hoy día. Esta parte me parece preocupante. ¿Por qué vemos casas acá? Porque uno dice, bueno, ¿y a qué me afecta, más allá de ahorrar agua? En cada una de las billeteras de los chilenos y en la casa de los chilenos, ¿afecta también el presupuesto? ¿De qué manera? Exacto, o sea, primero, cuando un recurso disminuye la disponibilidad, va a tener un aumento en la tarifa. Eso es lo primero que no. Eso ahora Exacto. van a subir las cuentas del agua, eso ya se anunció a raíz de la sequía. Chile lo vivió por otros motivos, tuvimos racionamiento eléctrico, ahí hay un tema ya de capacidad energética que tenía Chile en ese tiempo, pero hoy día tenemos lo bueno que Chile diversificó su producción eléctrica y va en esa ruta, energía alternativa, energía limpia, hidroeléctrica. Ojo, la energía hidroeléctrica igual es una energía limpia, no tiene emisiones de CO2, sino que el impacto es de otro tipo. Y la demanda que tengamos como población, tanto en aumento de población y el mal uso del recurso hídrico o del recurso energético, nos va a llevar a una escasez y por ende los precios va a aumentar y vamos a tener consecuencias de que no vamos a poder suplir condiciones básicas como tener agua disponible las 24 horas. Bueno, estamos hablando de necesidades básicas, por lo mismo para nosotros esta es una sección muy importante. Como usted dijo, Iván, emergencia climática. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Iván, de la cual, Cris, vamos a seguir hablando, por supuesto, para generar conciencia también. Porque la sensación es que nos queda poco tiempo, lamentablemente. Cristian